Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Un placer estar aquí reunidos en el nombre del Señor Jesucristo. Un saludo para todos. Dios les bendiga. Estamos iniciando puntuales, 7:30 en punto. Vamos a darle gracias a Dios por este momento. Le pido que allá en donde estén inclinen su rostro y vamos a adorar al Dios eterno. Vamos a bendecir su nombre y vamos a pedirle que nos hable a nuestro corazón. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Colocamos delante de ti nuestras vidas, Señor, nuestros pecados, nuestras falencias, nuestras equivocaciones, Señor, y te rogamos que tú nos ayudes, que tú nos ilumines, que tú abras los ojos del entendimiento, Señor, que podamos entender, comprender y hacer tu palabra, Señor. Te rogamos por todos los que en este momento tienen necesidad, Padre, por todos los que están pasando por dificultades, Señor, por todos los que se han desesperado en sus casas, Señor. Te ruego por todos los mandatarios, Señor, alcaldes, gobernadores, el presidentes que están lidiando con todo esto, Señor, que les ha tocado este tiempo difícil, Señor, para que tú les des fuerza, descanso, sabiduría, entendimiento, para que tú seas la protección y el refugio de cada uno de ellos, Señor, para que no teman alabar tu nombre y glorificar tu nombre y honrar tu nombre, bendecir tu nombre y adorar tu nombre, Señor. Queremos decirte que tú eres un Dios grande y maravilloso, Señor, que nos has permitido por medio de tu palabra conocerte, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Saludos a todos los que están conectados. Ya veo que hay varios conectados. Qué bendición. Me gusta así que seamos puntuales, hermanos, para que cuando el Señor venga estemos puntuales también nosotros. Un abrazo para todos. Y quisiera que empezar este devocional con 2 Tesalonicenses capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 5 al verso 10. Tengo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: y Dios usará esta persecución para mostrar su justicia. Otra vez, y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino, por el cual sufren. En su justicia Él les dará su merecido a quienes lo persiguen, a quienes los persiguen. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. A aquel día cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron que les dijimos lo que les dijimos acerca de Él. Quiero que pensemos en dos cositas, ¿no? Número uno, la persecución. Lo que dice allí la Escritura, que sería la persecución, los que los persiguen. Hay muchas maneras en que uno es perseguido. Uno no solo es perseguido porque sea cristiano. También cuando tenemos pensamientos en nuestra alma que no corresponden, digamos que estamos siendo perseguidos también, ¿no? La palabra de Dios dice que Él nos dará descanso cuando estén siendo perseguidos. Que nos dará descanso cuando estemos siendo perseguidos. Entonces, en este tiempo en que se nos confronta la mente con todo lo que está pasando, pensemos en que Dios nos va a dar descanso. Ahora, si usted estuvo en la prédica del domingo, entenderá que el descanso será para su alma principalmente. Y también dice la Escritura que Él traerá juicio, ¿no? Traerá juicio sobre los que no conocen a Dios. Traerá juicio sobre los que no conocen. Traerá juicio. Vamos a resaltar ahí. Traerá juicio, ¿sí?, a los que no conocen a Dios. Y yo quiero que pensemos mucho, queridos hermanos, en esa porción de la Escritura, porque
porque en verdad me preocupa algo, me preocupa muchísimo que, que no conozcamos a Dios, ¿no? Ahora, una cosa es conocer la Biblia, una cosa es conocer al Señor Jesucristo como tal, como nuestro Señor y Salvador, pero otra cosa es conocer a Dios. Obviamente Jesucristo es Dios, pero conocerlo a Él es tener mucha más comunión con Él, ¿no? Y es un trabajo que debemos hacer todos los días debemos buscar cómo conocer qué es, qué le gusta, cómo actúa, qué atributos tiene, en fin. Y dice también que traerá juicio no solo a los que no conocen a Dios, sino a los que se niegan a obedecer la buena noticia. Y las dos van de la mano, ¿no? Las dos van de la mano. Negarse a obedecer la buena noticia es, va de la mano de no conocer a Dios. ¿Por qué? Porque la buena noticia es que ahora nos podemos acercar a Dios. ¿Y para qué nos podemos acercar a Dios? ¿Para pedirle favores? ¿Para que nos proteja o para conocerlo? Entonces ahí está claro que Dios traerá juicio sobre dos cosas particulares. Los que se niegan a conocer esa noticia, la buena noticia del Evangelio de nuestro Señor Jesús, que nos quitó todo obstáculo para estar con el Padre y conocerle, conocer al Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y dice que serán castigados con destrucción eterna. Serán castigados con destrucción eterna. Separados para siempre del Señor. Y ese para siempre tiene que ver con lo que hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de un atributo del Señor y es la eternidad. La eternidad, mis queridos hermanos. Entonces vamos a definir primero la eternidad. La eternidad significa que Dios existe sin límite. Ya sabemos que el primer atributo de Dios que hemos hablado es que Dios tiene existencia propia, ¿verdad? Dios tiene existencia propia. Pero también que Dios es inmutable, no cambia. Pero ahora estamos conociendo de Dios que Dios es eterno. Es decir, que su existencia no tiene límite en el tiempo. Él no tiene ninguna interrupción o limitación para existir o para ser. O sea que está elevado por encima de todos los límites temporales. Puede pasar lo que quiera pasar, pero a él no le afecta absolutamente nada porque él es Dios. Y quiero decirle que esos atributos, obviamente, por ser el Señor Jesucristo Dios, también Jesucristo los tiene, es decir, esa es la revelación de Dios en nuestra vida. Entonces podemos decir, mis queridos hermanos, que la eternidad y la existencia propia de Dios son dos conceptos muy relacionados, son dos conceptos que van de la mano, podríamos decir. Podemos decir que Dios depende ¿de quién? De sí mismo. No depende de nosotros, no depende de las circunstancias, no depende del tiempo. Entonces, mis queridos hermanos, podemos decir que Dios es autoexistente en el tiempo, ¿verdad? No sé si está quedando claro, pero la existencia de Dios no depende de nadie más que de Él. Y eso a nosotros nos genera mucha tranquilidad. ¿Cómo dice las Escrituras este concepto? Vamos al Salmo 90, verso 2. Salmo 90, verso 2. Dice la Escritura: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bueno, esta traducción nos revela a nosotros algo que en verdad ¿qué les digo yo? Casi que incomprensible, digamos, en los términos en que se dice acá. Porque si no estudiamos un poquito del hebreo, pues no vamos a comprender. Dice: antes que los montes, que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Entonces se le está atribuyendo a él la creación y al tiempo antes de que existiera alguna cosa. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esta palabra siglo en hebreo es Eloham, Olam. Por eso a Dios se le conoce como el Olam, que significa eterno. Entonces esta palabra
esta palabra, como ustedes pueden ver acá en el verbo olam, significa alguien que está en la eternidad, que es antiguo, pero esta frase se traduce que es antes, o sea, muy antiguo, pero también que es para siempre. O sea, aquí se leería que Dios es desde antes y hasta siempre. Por eso decimos que es eterno. La Nueva Traducción Viviente dice: antes que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Obviamente esta es una versión idiomática, es más parafraseada, y esta es una versión literal. Entonces por eso trata de traducir las palabras así como tiene en su origen. Entonces la misma palabra de Dios nos muestra que Dios es antes y será después. Eso es básicamente lo que dice el Salmo 92. Dios es antes y será después. Nos queda un interrogante, queridos hermanos, un interrogante muy interesante, y es: ¿qué relación entonces tendrá Dios con los eventos que sucedan? ¿Qué relación tendrá? Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y eso es una pregunta que ahorita nos debemos estar haciendo. ¿Qué irá a pasar mañana? ¿Qué irá a pasar pasado mañana? ¿Qué irá a pasar dentro de un mes? Bueno, el hecho de que Dios sea eterno, también como nos lo dice en Génesis capítulo 21, verso 33, dice: y plantó Abraham un árbol de tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Dios eterno, fíjense, Dios eterno. Entonces, imagínense ustedes, si ese es Dios eterno, aquí ustedes pueden ver el Olam, el Dios Olam eterno. Si podemos nosotros darle respuesta a esa pregunta, y a través de el nombre de Dios, Dios eterno, ¿qué puede usted pensar de un Dios que no lo afecta el tiempo? ¿Qué puede usted pensar de un Dios que es antes de todo lo que existe y seguirá existiendo si nada existe? ¿Ah? Pues es un Dios que nos puede garantizar a nosotros las cosas. Es un Dios que ve el pasado, ve el presente y ve el futuro siempre. Es decir, es un Dios que controla todo. Ese Dios es nuestro Dios. Acabamos de leer 1 Tesalonicenses capítulo 1, versos 6 al 8. Y dice que conozcamos a Dios y obedezcamos el Evangelio. Si el Evangelio es conocer a ese Dios y ese Dios se nos está presentando como el eterno, usted no debe preocuparse por su futuro. Usted no debe preocuparse por qué falla. ¿Qué vendrá mañana o qué pasará? Porque hay un Dios, el Dios en el cual usted ha creído, que es eterno y que tiene control de su pasado, del presente y del futuro. Él existe sobre todas las generaciones. Grandes hombres pasaron por la tierra, pero no existen. Dejaron de existir, pero Él existe. Entonces podemos asegurar con certidumbre de que Dios nunca ha dejado ni nunca dejará de ser. Para finalizar, mis queridos hermanos, Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 11, mire, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Mire que allá en los cielos lo que se vio fueron las almas. Y permítame, mis queridos hermanos, y yo quiero mostrar esta gráfica que vimos, que aprendimos el domingo. Allí están precisamente las facultades del alma. Ahí se encuentra que nosotros tenemos que nutrirla, alimentarla. Hoy usted ha recibido un alimento, usted hoy ha conocido un manjar
Dios es eterno y no está gobernado por el tiempo y le puede garantizar su eternidad. De hecho, aquí el libro Apocalipsis nos lo está garantizando. Usted tiene un alma o es un alma que siente y puede sentir la compañía y la seguridad de Dios. Usted puede imaginar y recordar ante las dificultades y ante las persecuciones que Dios tiene control del futuro, que Dios tiene control de lo que va a pasar mañana y usted puede tener descanso para su alma y usted puede decidir qué hacer con esta palabra. Pero ahora yo le invito a que usted razone, hasta que usted piense, a que usted me responda esta pregunta. ¿Qué significa para usted? ¿Qué cambio le genera a su alma, a su ser interior, que Dios sea eterno? Con esta explicación que usted ha recibido hoy, yo quiero que usted me responda varias preguntas. Y otra pregunta es, ¿qué significa para usted que Dios no dependa de nadie y tenga existencia propia para hacer cumplir su palabra, para hacer cumplir las promesas? ¿Qué significa para usted que en este momento Dios le diga que Dios no cambia, que así usted sea infiel, Él permanece fiel? ¿Qué cambio le provoca a su vida eso que les estoy comunicando? Mis queridos hermanos, yo quiero decirle a usted que si usted efectivamente cree en ese Dios, tiene que creer o debe creer, perdón que lo diga de esa forma, pero debe creer que ese Dios que ve su alma antes que el cuerpo, también te identifica por el fruto de tu trabajo, de tu alma. Es decir, por la manera en que tú te comportas. Hoy quizás tengamos que pedirle perdón a Dios porque no habíamos entendido que el Dios que nos presentó y que nos llamó por medio de su Hijo Jesucristo es un Dios que tiene existencia propia, que puede gobernar, que puede actuar, es un Dios que no cambia y es un Dios que nos dice que será eterno. Por lo tanto, si usted muere mañana o pasado mañana, el Dios eterno lo puede resucitar cuando se cumpla el tiempo. Aquí lo dice en Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Esas almas confiaron en ese Dios. Yo les invito a que hoy confiemos en ese Dios. Es decir, si esto no nos sirve para cambiar nuestra vida y para desarrollar nuestra fe, hermanos, pues perdemos el tiempo. Pero en verdad yo creo que este es un tiempo de confrontación. Yo creo que este es un tiempo en donde Dios nos llamó a definirnos si en verdad nosotros somos creyentes o no somos creyentes. Recuerde algo que les he venido enseñando. Una cosa es el conocimiento, otra es el entendimiento y otra es la sabiduría. Yo puedo conocer que Dios es Dios, que Dios tiene existencia propia, que Dios es inmutable y que Dios es eterno, pero no entenderlo. Y si no lo voy a entender, no lo voy a poner por práctica. Pero si usted hoy lo ha entendido y usted se le está abriendo el entendimiento, cosa que le pido al Espíritu Santo que lo haga, entonces descanse. No se preocupe. Confíe en ese Dios. Si usted está preocupado, hable con Él. Y dígale, Señor, ¿yo por qué voy a estar preocupado si tú eres un Dios que tienes control del tiempo? Tú estás por encima del presente, del pasado y del futuro. Vamos a orar, mis queridos hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por este momento. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos alimentas y nos das descanso para nuestra alma, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es vida para nosotros.
porque tu palabra nos fortalece, porque conocerte a ti, Señor, es empezar a reconocer tus atributos. Yo quisiera que allá en donde ustedes están, querido hermano, usted alabe al Señor, usted le diga: Señor, oye, hoy reconozco que tú tienes existencia propia, que no hay nada que ocurra o deje de ocurrir que limite tu existencia. Y yo me rindo, Señor, a esa existencia. Yo lo reconozco y eso es adorar. Si usted lo cree y si usted se humilla, es adorar. Usted también puede decir: Señor, yo hoy confieso por tu palabra que tú eres inmutable, que tú nunca cambias, y que a pesar de que yo te he fallado, Señor, tú sigues siendo fiel. Yo reconozco ese atributo tuyo, Señor. Así como le puedo decir, mi esposa es una mujer maravillosa, es una mujer trabajadora, juiciosa, de la casa. Señor, yo a ti te alabo, porque tú eres inmutable. Yo reconozco que tú tienes existencia propia, que no dependes de mis oraciones ni de mis sacrificios, que tú eres inmutable. Y yo hoy reconozco, Señor, que tú eres eterno y que tú ya sabes qué va a pasar mañana y qué va a pasar el resto del tiempo. Y yo quiero rendir mi vida a esos tres atributos tuyos, Señor. Y te pido que hoy te conozca. Y te pido que la iglesia te conozca. Y te pido, Señor, que Santander, Colombia y el mundo conozca quién eres tú. La Biblia no solo está para contar historias. La Biblia nos revela quiénes somos nosotros y quién eres tú. Y siendo tú Dios eterno, queremos, Señor, entregarte el futuro de Oiva, el futuro de nuestras familias, el futuro de nuestros hogares, el futuro de nuestras empresas, nuestro trabajo, Señor, a ti, Dios. El futuro de nuestros hijos, en tus manos está el futuro de todos nuestros amigos, de todos los hermanos, Señor. Y queremos reconocer que tus decisiones, Señor, no serán tocadas por Satanás, no serán tocadas por el mundo, no serán tocadas por los poderes del mundo, Señor, sino que tú tienes existencia propia y tú, Señor, te revelas a nosotros para que podamos confiar en ti. No debemos tener miedo, Señor, porque si tenemos miedo es porque no hemos creído y no hemos confiado en ti. Yo te alabo, Señor, y te bendigo y te ruego una vez más que por tu poder, Señor, por tu misericordia nos guardes, nos protejas y nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Un abrazo para todos. Quiero saludar, a ver, ¿quiénes puedo ver por acá? Saludar a Claudia Janet Salcedo, Dios te bendiga. Andresito, qué bendición, lo habíamos extrañado por acá. Clarita Rueda, qué bendición. Clarita, Dios te bendiga. La hermana Flor, Rito Antonio, el concejal, qué bueno que esté sintonizado. Dios le bendiga y les dé mucha sabiduría, Rito, para todo lo que tienen que hacer. Juan Carlos, a doña Ligia, Dios la bendiga, qué alegría que nos acompañe. A la profesora Margie, a Dieguito Fonseca, a Jacqueline, a Edwin que se conecta con nosotros desde Alguazul Calzanare, a Glorita con Javier, Marcelita y toda la familia. Un saludo muy especial por allá al doctor Arley también. Marielita Benavides, a Paulita que ahí está con el nieto de Patricia. A Lauri Daniela Díaz, Dios te bendiga, Lauri. Alejandra, qué bendición. A Yamil, mi ahijada, que desde Paca se conectan con su familia. Jeffer, a la hermana Smith Joana, Dios la bendiga. A Luis Alejandro y su familia, mis hijas. A Ley, hermana Ley, ¿cómo estás a Cúcuta? Dios te bendiga. Zoraida y Pedro, me imagino que también está. Blanquita y todas las hermanas Torres. A Mary Janet, Mayrita, Sandra Milena, a la hermana Elena Rodríguez, Pedrito, David Díaz, Davidcito, Dios te bendiga, un abrazo. Clarita, bueno, Andreita, Dios te bendiga. A Olirita y toda la familia, bueno, qué bendición. Elvia también está por ahí conectada, Dios les bendiga. Un placer estar con ustedes. Mañana nos vamos a reunir a las 4 de la tarde, ¿no?
Mañana a las 4 de la tarde va a haber un tema muy, muy especial. Es un tema muy, muy especial. Yo creo que Dios va a hacer este año cosas diferentes a lo que ha hecho todos los años. Entonces, creemos que Dios nos va a abrir más su corazón y nos va a enseñar más y más. Quería pedirles que oráramos por Julie. Julie está con un dengue y oráramos también por nuestro alcalde, por la primera dama y por toda la administración municipal y nuestros gobernantes. Si hay alguien que necesite oración, a Patricia por su familiar que está enfermo. Bueno, si hay alguien que necesite oración, me pueden afirmar, me pueden decir ahí. Ley está en Pacá. Bueno, qué bendición. Pensé que estaba en Cúcuta. Bueno, muy bien, entonces vamos a orar por los hermanos que están enfermos y por nuestras autoridades. Incline su rostro ahí y le vamos a decir: Señor, gracias porque podemos confiar en ti, podemos acudir a ti, Señor. Y por tu Espíritu, Señor, y por la sangre de tu Hijo Jesús nos podemos conectar, Señor, contigo, todos unidos, unánimes, Señor, y queremos que todo esto que tú nos estás enseñando es para que nosotros tengamos la certeza que dice en Hebreos 11:1 y la confianza, Señor. Te pedimos, Señor, por la salud de Julie Garcés, Señor, para que ese dengue cese, Señor. Clamamos, Señor, también por todos los venezolanos que están pasando, Señor, para que puedan llegar rápido a sus casas. Queremos pedirte por nuestro alcalde, por la primera dama, Señor, por la gestora social, por todo su equipo de trabajo, por la policía, por los hospitales, los médicos, los enfermeros, todo el personal que trabaja en los hospitales, Señor, por todo el ejército nacional, por todos los dirigentes, por los asesores del gobierno, Señor. Queremos pedirte por la banca, para que no sean despiadados, Señor, y para que ayuden en este tiempo en donde todos tenemos que colocarnos a disposición de lo que podamos brindar. Te pido que nos guardes y nos protejas, Señor, de ese coronavirus. Te pedimos por el hermano Kim, que está en Corea, y su familia, por sus hijos, Señor. Bendícelos y guárdalos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana 4 de la tarde, ¿no? 4 de la tarde en sus casas, para conocer más y más de lo que el Señor quiere hacer. Mañana y el viernes hay una palabra tremenda. Yo creo que vamos a quedar sorprendidos. Yo creo que el Señor nos va a sacudir un poco. Así que nos vemos mañana. Dios los bendiga. Un abrazo para todos.